respecto a la mujer que la agredió. Vamos a escuchar, ya tenemos el material. Ministro, muy buenas tardes, bienvenido a Latina Noticias y muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a usted, señorita Gutiérrez, y un saludo a todos los televidentes de Latina. Es una muy buena oportunidad para compartir con ustedes el trabajo que estamos haciendo en el Ministerio de Justicia y los lineamientos de política que a través de la señora Presidenta y el Premier estamos trabajando y desarrollando aquí en este sector. Justamente en la primera semana de enero, el 9 de enero exactamente, sostuvieron una reunión en Palacio de Gobierno para hablar sobre la reforma del sistema de justicia. Tuvo la reunión usted, la Presidenta, y por supuesto quienes encabezan las entidades que tienen que ver con el sistema de justicia, como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. No estuvo presente el presidente del Congreso, pero sí estuvo el representante del Ministerio Público, del Poder Judicial. ¿Cuáles fueron las conclusiones exactas a las que han llegado y cuál es la propuesta principal para la reforma del sistema de justicia? Antes de darle respuesta a su pregunta, que es muy válida, permítanle un poco poner en contexto qué cosa es el Consejo de Reforma, cómo nace y por qué es necesario para el país, no solamente para el gobierno, sino para el país, que exista y se dé continuidad al Consejo de Reforma. Como usted sabe, durante todo el tiempo republicano, uno de los problemas más grandes que hemos tenido en el país ha sido cómo se desarrolla, cómo se imparte la justicia. En los últimos 30 años, la justicia ha estado, como usted sabe, primero en manos de una fiscal que había sido controlada, luego en manos, me refiero a la fiscal de la Nación de aquel entonces, estamos hablando de otra fiscal, estamos hablando de los 90, de la época de los 90, estamos hablando de un poder judicial que estuvo también mediatizado, estamos hablando de un consejo de la magistratura que estuvo controlado, y a partir del año 2000 se vio necesario, se dio una nueva mirada de cómo recuperar la justicia en nuestro país. Es así que el Consejo de la Magistratura, que es uno de los órganos constitucionales más importantes, desarrolla y recupera sus poderes. Empiezan los concursos, empiezan a desarrollarse esas tareas que tenían de control, empiezan las tareas incluso disciplinarias, y por primera vez vemos una etapa democrática sobre el sistema de justicia. Y es a partir de ahí, a partir justamente de las ideas que se desarrollan en el Consejo de la Magistratura, que se proponen ciertos cambios. Estos cambios son efectivamente analizados por el Poder Judicial de aquel entonces, por el Ministerio Público de aquel entonces ya renovado en una etapa democrática, y se propone una visión que se plasma en lo que se conoció como el Seriajus. Una propuesta muy interesante que fue hecha a partir de los ideólogos sobre materia de justicia y no sobre la base de los actores civiles y de la sociedad civil. Pero fue importante este aporte. Este aporte fue incorporado poco a poco, pero nos dimos cuenta también que el sistema de justicia necesitaba muchos cambios. El Poder Judicial fue uno de los primeros que, por ejemplo, empezó con los congresos de magistrados. Y también, por ejemplo, dentro de ese punto de vista, el Ministerio Público desarrolló una política muy interesante que fue incorporada, como por ejemplo el perfil del magistrado. Fue una de las pocas instituciones que durante el tiempo desarrolló este modelo de perfil del juez. Poco a poco fuimos avanzando hasta que la Comisión Wagner, frente también a los problemas de justicia que se presentan en el país, y luego otras comisiones determinan un primer modelo de Consejo de Reforma. ¿Qué pretendía el Consejo de Reforma? ¿A dónde apuntaba el Consejo de Reforma? Evidentemente, estudiaba los problemas que tiene el sistema judicial. Este Consejo de Reforma tuvo varias sesiones en las que arribaron a buenos acuerdos, pero había un gran problema. El gran problema fue que dijeron, estas maravillosas ideas que tenemos para reformar el sistema de justicia tienen que tener un impacto, vamos a hacerlas, y empezaron a decir, un ratito, ¿yo cómo las hago? Esto me va a costar. Cambiar el modelo implica enseñar a la gente, cambiar códigos, cambiar máquinas, desarrollar tecnologías. Entonces se estableció una primera aproximación de que el costo del sistema de justicia en los próximos 4 o 5 años podría costar más o menos 1.000 millones anuales.
¿Esta propuesta que ustedes tienen a nivel de Poder Ejecutivo tiene alguna similitud con la propuesta que está impulsando el Congreso? Porque el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, mostró su preocupación en la apertura del año judicial sobre este proyecto de ley, ya el que había retirado el congresista Quiabra, también por supuesto para elegir a los jueces supremos, para que desde el Congreso se pueda elegir a los jueces supremos, pero también consideró preocupante que no le hayan consultado a ningún ente del sistema de justicia la propuesta, el proyecto de ley que presentó finalmente la congresista Marta Moyano y que es iniciativa de Fuerza Popular, también para reformar todo el sistema de justicia. ¿Tiene alguna similitud la propuesta que tiene el Poder Ejecutivo con el proyecto de ley del Congreso? En primer lugar, no es una propuesta del Poder Ejecutivo solamente, es una propuesta de todos los actores del sistema de justicia, de todos los titulares. Y hay algo que hay que tener bien en claro. Para que la reforma del sistema de justicia funcione, no puede ser privativo de una sola entidad o de un solo poder del Estado. Quien considere que uno tiene la verdad está equivocado. Entonces, toda propuesta tiene que nacer primero del consenso, de la experiencia, del aporte de los actores del sistema de justicia y tiene que pasar necesariamente por el Congreso, que es el canal natural y regular, porque la naturaleza del Congreso es legislar. Y que eventualmente estaría sujeto a modificación. Es probable que pueda ser. Entonces, todos los proyectos son bienvenidos. ¿Las intenciones del Congreso de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia son válidas o considera que no? Porque la presidenta se pronunció en algún momento respecto a que nadie tiene corona y todos estamos sujetos a investigación. Pero una última declaración, cuando ha hablado de la Junta Nacional de Justicia, la mandataria ha señalado que hay que respetar los periodos que ellos tienen y ellos están hasta el 2026. ¿Cuál es la posición del Poder Ejecutivo sobre eso? En realidad el periodo se vence este año, ¿no? Claro. Sí, así que es un periodo que en realidad ya es muy corto. Pero en consonancia con lo que le acabo de decir, en principio lo que nosotros consideramos como parte del sistema de justicia en que se debe primero priorizar y prevalecer la institucionalidad. El Congreso, como poder en nuestro país, tiene la posibilidad de ejercer control político sobre todas las instituciones, incluso aquellas que son organismos constitucionalmente autónomos. Esa es su potestad. No es una facultad, es una potestad. La tiene que hacer. Y efectivamente está dentro de su potestad evaluar si lo considera bien dentro del debido proceso. Lo que la señora presidenta siempre ha señalado es que se permita a los señores miembros de la Junta Nacional o a cualquier otro funcionario público, ¿no es cierto?, que se le permita exponer, salvo que sea una causa tan flagrante o evidente que no exista algo, ¿no es cierto?, que Pero ya... en este caso, ¿considera usted que hay una causa flagrante o evidente para la remoción? Mire usted, yo no me puedo pronunciar sobre la tarea que realiza el Congreso de la República porque puede entenderse que estoy intrometiéndome o haciendo un control sobre la tarea que ellos hacen, nada más alejado de la verdad. Y para evitar algún tipo de suspicacia sobre la tarea que el Congreso de la República realiza, lo que nosotros hemos dicho y vamos a mantenerlo es que respetamos la decisión del Congreso, pero solamente exhortamos, y siempre lo vamos a hacer, que se haga respetando siempre el derecho y el debido proceso. La remoción de 7 miembros o 5 miembros, ¿ustedes la respetarían eventualmente? Nosotros no nos ponemos en el escenario de lo que usted acaba de señalar. Nosotros nos ponemos en el escenario de que todo está en proceso y todo está en evaluación, y esto va a ser también parte de la discusión que el Pleno del Congreso en su momento tendrá que efectuar. Existen posiciones a favor dentro del Congreso, existen posiciones en contra. Vamos a escuchar lo que dicen nuestros señores representantes. Por lo que pasó con seguridad del Estado, a partir de esto se ha generado mucha polémica por la salida, la destitución, el pase al retiro, o como el ministro del Interior lo ha querido llamar, del exdirector general de la policía, el general Jorge Angulo. Él incluso hoy ha mostrado su desacuerdo con esta salida, pero ya se anunciaba, y lo dijo en una entrevista también en los últimos días, que iba a interponer acciones legales para su restitución. ¿Qué está pasando aquí? Usted como abogado, además del Estado peruano, porque es el sector justicia, representante del sector justicia, ¿qué ha sucedido ahí? ¿Se ha vulnerado o no la ley? Porque ayer el ministro del Interior argumentaba que la ley que da la duración de 2 años para un general director de la Policía Nacional no estaba reglamentada, pero ¿necesitaba reglamento? Veamos, este asunto también tiene varias aristas, su pregunta. En primer lugar, vea usted, tenemos que empezar por decir que todo esto nace como consecuencia de los desmanes y
los problemas que se suscitaron el año pasado en un enfrentamiento que lamentablemente trajo varias víctimas y con las cuales el gobierno, la señora presidenta y yo mismo como ciudadano y ahora como ministro nos lamentamos esta situación y nos solidarizamos evidentemente con las víctimas y con los deudos. O sea, no es un gobierno ajeno a los sentimientos, no es un gobierno que está al margen de lo que pasa en nuestro país. Y es más, la señora presidenta, incluso cuando yo he sido un ciudadano común y antes de ser ministro, dispuso reparaciones y acciones para que la población y los deudos tengan protección del Estado, del gobierno. Sin embargo, existe una sensación de culpabilidad, ¿no? Una especie de mito que ha creado la prensa sobre que la presidenta sería la responsable. Vea esto. Permítame, no lo ha creado la prensa, ella tiene, tiene un proceso ante el Ministerio Público. Yo le voy a explicar. Vea usted, como consecuencia de ese proceso, lo que se ha dicho es, si tiene la presidenta un proceso, entonces la presidenta es culpable. Pero la Fiscalía no ha terminado de hacer su investigación. Hay una investigación. Permítame. Lo que ha hecho y lo que nosotros tenemos conocimiento es que la fiscal de la Nación de aquel entonces, y usted sabe, los entretelones, apuró una denuncia, incorporó a la presidenta, al premier y a algunos ministros de aquel entonces y presentó la denuncia constitucional. Sí, mire usted. Entonces, la sensación es como que ya si la fiscal de la Nación ya denunció, entonces la presidenta sería culpable. Pero eso no es verdad, porque eso tiene que pasar por un proceso en el cual se dictamine, y no es la Fiscalía ni el gobierno quienes determinan los culpables, es el Poder Judicial, y eso no está en el estadio correspondiente. Pero eso que ha pasado, un malestar. Sí, nosotros somos conscientes y también vemos que de repente la Fiscalía no ha hecho oportunamente o se está demorando en hacer una investigación. Porque es una investigación muy larga, es una investigación que demora, por supuesto que sí. Yo me he comprometido en exhortar y hacer las coordinaciones con el Ministerio Público para que la investigación sea mucho mayor, más célere y que se terminen los responsables. Pero de ahí a calificar a que la señora presidenta es responsable, creo que es un exceso. Respecto a estos hechos, como le acabo de decir, si bien es cierto, a estas dos personas que se acercaron... Les ha abierto investigación ante el Ministerio Público. Vea usted, yo he conversado con la señora presidenta y la señora presidenta no tiene, mire, lo ve, eso es un acto de ella y considera, ella se conduele con estas personas. Ella cree que han actuado efectivamente, a pesar de que muchos en la prensa dicen que esto ha podido ser un atentado, que la señora presidenta ha podido incluso hasta morir, bueno, pero ella se conduele y ella considera, y estoy seguro que la señora presidenta en su momento se va a pronunciar y va a pedir que la investigación no continúe. No le puedo asegurar más, seguramente, porque eso es lo que yo he conversado con ella. Porque consideramos que efectivamente esto no debe llegar a mayores y debe ser solamente un incidente. Pero desde el punto de vista institucional, que es otra visión diferente, para nosotros resulta claro que la tarea de la policía ya resultaba siendo no muy adecuada al trabajo. Con el ministro anterior, con el ministro Vicente Romero, él nos presentaba siempre en el Consejo de Ministros los informes de que ya la policía iba a traerle el resultado. Así se comprometía. Y había el resultado y le pedía al general y no había el resultado. Entonces, estos resultados han sido postergados permanentemente. ¿Quién asumió el coste político del resultado de la lucha contra la delincuencia? El ministro de aquel entonces. El ministro que tomó las riendas, ha asumido también una tarea muy importante y también le exige al general que asuma su responsabilidad en la lucha contra la delincuencia y efectivamente no ha tenido un resultado. Y evidentemente una de las mejores pruebas de ello, sin que esto significa que esa ha sido la cereza que colme el pastel, pero es una prueba de que significa de que no ha habido una adecuada estrategia operativa de seguridad. Es lo que ha pasado con la presidenta. ¿Qué pasaría si el día de hoy hubiese pasado un hecho diferente? Pero es una estrategia que han defendido todos los generales, no solo el general Angulo. También el mismo general Arriola ha defendido el estado de emergencia, los representantes del Ejecutivo han defendido también el estado de emergencia. ¿Por qué le echan la responsabilidad a él de que no haya funcionado el estado de emergencia? ¿Y por qué no esperaron a que culmine sus 2 años de gestión, como fue una ley que aprobó ya el Congreso de la República? El cargo de comandante general es un cargo que es político. La norma que da el Congreso es una norma que efectivamente lo que pretende, y que fue dada en aquel entonces para evitar que los generales puedan ser
cesados, destituidos o apartados de su cargo por razones de un capricho político en aquel entonces. Entonces, no se olvide usted que el comandante general de la policía es un cargo político, no es un cargo estrictamente que viene como consecuencia, ¿no es cierto?, de una... ¿no? Eso no se evalúa, eso es una decisión de la confianza. ¿Angulo ha sido un capricho político? No, le acabo de decir, la ley fue dada para evitar eso. Pero le acabo de decir, el testimonio que ha dado la carta que el ministro ha presentado, los informes que el ministro ha señalado, son realmente sorprendentes y válidos para entender que la lucha contra la corrupción, que él la lidera en su estrategia operativa, que la lucha que está haciendo y el control incluso sobre los mandos operativos no ha resultado suficiente. A propósito de la seguridad ciudadana y para no escaparnos del tema, ya en algún momento se dijo que iba a haber una expulsión de extranjeros. Fue una fecha límite del 11 de noviembre del año pasado, como lo había anunciado el presidente del Consejo de Ministros, la presidenta de la República. Esto finalmente no se pudo concretar. ¿No se va a poder concretar? Esto está a cargo de Migraciones, pero sí le voy a explicar algo que es muy importante. Durante el proceso, ¿no?, que había un proceso de amnistía que se permitía que todos pudieran ser, efectivamente, había muchos extranjeros en nuestro país, más de 4.000 extranjeros, de los cuales casi la mitad se encontraban indocumentados. Gran parte de ellos ha logrado regularizar su situación migratoria y muchos no. Entonces, ¿pero qué ha pasado? A raíz de los operativos que está haciendo Migraciones, en conjunto con un área diferente, estamos verificando quiénes son aquellos que tienen su situación migratoria arreglada ley, y los que no, evidentemente, van a ser expulsados. Eso se está haciendo. Es un trabajo que demora, pero que lo están haciendo. O sea, no es un trabajo tampoco que no vamos a encontrar a todos en la puerta diciendo yo no estoy con no estoy con papeles en regla. Y tiene que ser en coordinación además con el país a donde no necesariamente. Lo que es la expulsión es alguien que ingresa indebidamente, inmediatamente también es expulsado del país. Diferente es el caso de aquellos que están procesados o sentenciados, con los cuales hay que tener un procedimiento que se llama, ¿no?, que es un proceso en el cual tenemos que hacer la extradición. A nivel legal también no le genera una reflexión justamente Vladimir Cerrón, que sea el prófugo más expuesto de los últimos tiempos, porque él se expone mucho en las redes sociales, pero está prófugo de la justicia. Desde luego que sí. Para nosotros, como ministros, siempre nos ha llamado la atención que la policía no haya tenido el celo y no haya efectuado los controles necesarios o las tareas de inteligencia. Por eso que este es uno de los temas que siempre le hemos dicho al ministro, que por qué la policía no había efectuado ese tipo de tareas. Por eso que nosotros nos estamos preocupando, y esa es una de las exigencias que le hemos pedido también al ministro, para que el nuevo general de la policía, el nuevo comandante, aplique todo el rigor que corresponde a la policía e incentive esos procesos para que se capture inmediatamente no solamente al señor Cerrón, a todos aquellos que están con órdenes de captura en todo el país. Ahora, él argumenta que es un perseguido político, ¿no?, y que lo persigue este gobierno. Las sentencias las da el Poder Judicial, y como usted sabe muy bien, y todo el mundo sabe, ni el gobierno tiene control sobre el Poder Judicial, ni el Poder Judicial tiene control o conversaciones con el gobierno. Así es que descartamos completamente algún tipo de influencia del gobierno sobre los procesos judiciales que el señor Cerrón enfrenta. Una última consulta respecto a este decreto legislativo que le dio atribuciones a la Policía Nacional. ¿Le restaron atribuciones al Ministerio Público? Porque ellos enviaron su comunicado considerando que sí se le estaba restando atribuciones. Mire, eso es muy sencillo de explicar. Con la Constitución peruana de 1993, el sistema policial permitía que la policía haga investigaciones. Con el Código Procesal, que es vigente mucho tiempo después, 10 años después, se establece que el Ministerio Público tiene el control de esto. Es decir, es la norma legal, no la norma constitucional. Sin embargo, en la Constitución se señala con claridad que la policía también puede investigar. Bajo esa perspectiva y bajo el concepto de que también la policía ya había hecho ese tipo de tareas antiguamente con la Constitución y no hubo una acción de ese tipo en contra, entonces lo que nosotros le hemos dado a la policía es la posibilidad de que actúe operativamente. No puede tomar decisiones respecto de lo que pueda pasar con el investigado o en este caso con el detenido. Toda acción que la policía realice debe ser verificada, controlada
y además debe ser corroborada por el Ministerio Público. No le quitaron atribuciones. No se le quita ninguna atribución, lo que probablemente puede haber generado que hay algunos verbos que se incorporan en las nuevas normas que lo que hacen es que la policía asuma en momentos en los cuales el Ministerio Público no puede o no tiene la capacidad de hacerlo o no cuenta con el personal, tiene la posibilidad de actuar, pero siempre dando cuenta y además debe ser corroborado. Si la Fiscalía considera que el accionar de la policía no se ajustó a ley, si el Ministerio Público considera que la policía no hizo un buen trabajo en ese, simplemente no lo corrobora y inmediatamente ese accionar queda nulo. Así que no existe ni peligro procesal, ni peligro de que las tareas, las funciones y la autonomía que tiene el Ministerio Público sea vulnerada. Ministro Eduardo Arana, muchísimas gracias por habernos ayudado. Nos quería mencionar un último tema del Yo creo que es Consejo de importante que como consecuencia de la reforma del sistema de justicia, la ciudadanía sepa, los operadores políticos, la clase política, sepa que esto no va a caer en saco roto. Fíjese, el día de mañana el Consejo de la Reforma de Justicia va a instalar nuevamente un área muy importante que es el Consejo Técnico. El Consejo Técnico incorpora a todos los representantes de las instituciones del sistema de justicia que van a desarrollar el trabajo in situ. Es decir, aquí se van a reunir mañana a las 3 de la tarde, están ustedes también en la prensa invitados para poder corroborar, y las ideas que se han propuesto, las tareas y las metas que se han propuesto los titulares, las van a escudriñar, las van a desmenuzar, las van a analizar sus representantes mañana en un consejo técnico que va a implicar que entonces vamos a tener prontas respuestas para el sistema de justicia. Vamos a pensar en grande a futuro, correctamente. Vamos a hacer planes a largo plazo, muy bien. Vamos a hacer políticas de reforma a mediano plazo, pero también vamos a pensar en lo que el país necesita hoy. La lucha contra la corrupción, la lucha contra la delincuencia, van a ser también las columnas vertebrales de este trabajo que el Consejo de Reforma y mañana el Consejo Técnico inician a trabajar. Bien, muchas ministro. gracias. ¿Se ha hablado en el gabinete sobre cambios en los ministerios? El gabinete está sólido, pero eso no implica que la señora Presidenta evalúe y todos los ministros estamos sujetos a evaluación. Gracias, ministro Eduardo Arana. Estuvimos con el ministro de Justicia, Eduardo Arana, y gracias además por esa entrevista, gracias por la deferencia con ustedes en estudios en Latina Noticias. Ajá, ahí estaba entonces el diálogo que tuviste, Katia, con el ministro de Justicia, el señor Eduardo Arana. Importante resaltar lo que dijo sobre la acción que podría tomar la presidenta, que la presidenta no va a seguir, va a pedir que no se siga el proceso contra Ruth Bárcena, ¿no? Claro, no seguir el proceso implica que se archive, entonces va a pedir que se archive esta investigación contra Hilaria Aime y Ruth Bárcena. En realidad es a las dos a quienes le ha abierto investigación el Ministerio Público por haberla agredido el sábado en Ayacucho, y vamos a ver si esto sucede tal como lo ha mencionado el ministro. Entre otras cosas, también ha llamado la atención la construcción de 6 nuevos penales, proyectos que se aprueban este año y que se inician este año. Ha mencionado en Trujillo, en Piura, en Arequipa, en Cusco. Son algunos de los lugares donde se va a construir nuevos penales, no en Lima, pero en Lima. Va a haber una ampliación de un centro penitenciario. Y esto es importante, Santiago, porque recordemos, además, lo que se hablaba respecto a la lucha contra la inseguridad, que se necesitaban más penales ante el hacinamiento. Hasta y eso por lo orden del administra el INPE. Claro, y eso lo administra el INPE, que está a cargo, por supuesto, del Ministerio de Justicia. Y otro de los temas que ha mencionado es que el Procurador General del Estado, que en este momento está de manera interina, Javier Pacheco, el Ejecutivo está satisfecho con su trabajo, es lo que ha señalado. Recordemos que Daniel Soria, Santiago, tuvo que, o lo suspendieron de manera temporal porque tiene 2 procesos abiertos en investigación ante justamente la Procuraduría General del Estado. Lo tuvimos aquí, recuerdas, que nos explicó que él consideraba injusta su salida, pero esto es mientras continúe su investigación, y por el momento está de manera interina Javier Pacheco. Lo que pasa es que había mucha polémica porque supuestamente había desactivado algunas oficinas que estaban a cargo de investigaciones importantes. Pero lo que ha señalado el ministro de Justicia es que están satisfechos con el trabajo de Javier Pacheco como Procurador General del Estado, entre otras cosas de las que ha dicho, ¿no?, el ministro. Y pueden ver también la entrevista, por supuesto, la pueden encontrar en las redes sociales de Latina, va a estar subida allí. Muy interesante tener la percepción de este abogado que integra el equipo de trabajo de la presidenta.